Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal de Growy. Yo soy Silvia Vargas. Ya estamos en nuestro episodio número 7, amigos. El día de hoy tenemos un gran amigo, invitadísimo, sensei, karateca, emprendedor de corazón, una persona que personalmente admiramos mucho y que hemos aprendido mucho con él. El día de hoy nos acompaña Germán Vidal. Bienvenido, Germán, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar aquí. Muchas gracias también por la amable presentación que me acabas de hacer. No, hombre, al contrario. Gracias a ti porque yo sé que eres un hombre de negocios y de pronto tus agendas están ahí un poquito saturadas. Germán, aquí platicamos un poquito acerca del tema del emprendimiento, pero pues como aquí somos psicólogos, también nos gusta mucho el chismecito. Primera pregunta, y yo sé que a ti te gusta mucho la filosofía y a mí también. A ver, échale. ¿El emprendedor nace o se hace? Vámonos. Pues, en general, muchas veces pasa que hay gente que para mí sí nace con ciertas cosas, con ciertos elementos. Sin embargo, no solo en emprendimiento, sino en distintos aspectos de la vida, nos podemos ir formando. O sea, muchas veces hay gente que dice, es que yo soy así y me aguantan, ¿no? Hay gente que dice así. Pero para mí tú puedes irte editando para ser como realmente quieres ser. Entonces, en ese sentido, el emprendedor que no nace, puede nacer, pero lo más común es que no nace. Lo más común es que se va formando. Y se va formando por lo que tiene alrededor, su propio contexto. A veces de pronto ves gente que ha emprendido toda la vida, hablas con ellos y sus papás son comerciantes. Entonces tiene que ver mucho con lo que ven en la cuna. Pero también tiene que ver mucho con la gente que al paso del tiempo, con quién te vas rodeando, qué vas leyendo, qué vas investigando, o sea, con qué estás alimentando tu mente. Y no solo eso, sino cuando esa información llega, tú cómo la digieres y cómo la internalizas. Y de ahí es cuando ya salen diferentes aspectos de tu vida, en este caso un posible emprendimiento. Sí, fíjate que para mí también es muy interesante entender el contexto de cómo uno se va formando y porque somos el resultado de las personas con las que nos Sí. rodeamos, que tiene que ver también con los profesores, con amigos, con las personas que a lo largo de la vida nos vamos topando con ellos, ¿no? Pero, a ver, platícanos un poquito acerca de Germán, porque yo les mencionaba aquí a nuestra audiencia que te gusta la filosofía, pero no eres filósofo. No, no soy filósofo. Platícanos un poquito acerca de Germán, Sí. dónde naces, dónde creces, platícanos un poquito acerca de este proceso que te llevó al tema del emprendimiento. Muy bien, pues mira, yo nací en Villahermosa, Tabasco. Tabasco. Un poquito lejitos de aquí. Ahorita nos encontramos en Monterrey, Nuevo León. Uh-huh. Es una tierra de mucho calor, muy húmeda, pero de mucha vegetación, ¿no? Ese aspecto es bastante bonito. Alimento y comida de 10, muy recomendado. Pasa el tiempo, yo me vengo a vivir aquí para estudiar la carrera. Okay. Yo soy licenciado en Química Industrial, que es LQI. Es una carrera muy técnica, muy científica. Por un lado tenemos al ingeniero químico y por el otro lado al LQI. El ingeniero químico es mucho más experto en la parte de procesos. O sea, en una industria está en la línea de producción, ¿no? El LQI tiene mucho más fundamentos para desarrollar nuevos productos. O sea, su trabajo natural es un laboratorio. Digo, ya sea industria o como tal haciendo ciencia, ¿no? O sea, ciencia básica, ciencia dura o ciencia aplicada. Después, bueno, hice una maestría en ciencia. O sea, toda mi formación siempre ha sido como muy técnica, muy científica. Soy un apasionado de la ciencia. Okay. Pero también el emprendimiento. De hecho, normalmente, y yo creo que ahora que lo pienso casi siempre o siempre, he sido un bicho raro en cualquier lado. Ok. Porque, o sea, en la parte, digamos, científica, tenía muchos tintes de cómo aplico esto y cómo lo llevo a una solución real que haya un beneficio, ¿no? O sea, o cómo se puede aplicar en la industria. O la persona final, cómo se va a beneficiar, ¿no? Y por otro lado, también la parte de emprendimiento, que ahorita vamos a ir tocando un poquito de eso. Una definición propia que a mí me gusta y que va a dar como este intro a cómo me fui también metiendo en el emprendimiento y el por qué, es que
yo me considero un vagabundo disfrazado de profesionista. Ok. Explico. A ver. Por vagabundo me refiero, el concepto original de vagabundo es esta persona que va vagando por el mundo. O sea, va viajando ligero. Es decir, no lleva muchos bienes materiales, no lleva miles y miles de cosas por la vida y demás, sino que va ligero, en este caso por el mundo. Yo voy ligero por la vida, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Entonces, al ser un vagabundo, yo busco ir ligero, me preocupo más por otro tipo de cuestiones, y por no tú puedes decir, bueno, es que, a ver, si eres este personaje tipo vagabundo, ¿qué tiene que ver con el emprendimiento o por qué estás metido en esa parte de emprendimiento? La respuesta es que dentro de mi visión, lo que yo busco ser es ese vagabundo disfrazado de profesionista que quiere crear un gran círculo. Ok. Hay una película, tú sabes que también me gusta hablar de películas, creo que en su momento no gustó tanto, pero a mí se me hace buena. Se llama Es 10.000 antes de Cristo. Entonces esa película, hay una parte, no la voy a contar para no hacer spoiler, pero hay una parte muy específica donde el personaje principal está en un diálogo con uno de los personajes importantes de su tribu, y este cuate, pues de niño fue la última vez que vio a su padre y ya no supo nada de él y lo tiene como un traidor. Resulta que en realidad el papá era considerado un gran hombre, porque un gran hombre, primero un hombre, en general, o sea, hombre y mujer en realidad, ve por su círculo cercano. ¿Y quién es su círculo cercano? Pues a lo mejor su familia, su papá, su mamá o sus hijos. Un gran hombre pues expande su círculo. Entonces, entre más expandamos nuestro círculo, podemos incluir a más personas y ayudar a más personas. Entonces, para mí el emprendimiento es un mecanismo para poder ser ese gran hombre, que tenga un círculo muy, muy grande, donde estén incluidos otros personajes, otras personas con sus propios círculos. Entonces, imagínate esto. Creas un círculo grande donde puedes influenciar positivamente, donde hay personas que también están entregando valor y están en formación de ser grandes hombres o grandes mujeres. Entonces, estás creando un círculo grande donde internamente hay otros círculos que también pueden ser grandes o que en su momento, y sería muy bueno, sean un círculo aún más grande. Entonces, la forma que yo vi una ruta para poder lograr hacer esto, pues fue el emprendimiento, y es por eso que estoy en esto. Wow. Arrancamos bien recio. Fíjate Sí. que cuando yo estaba estudiando la maestría en administración, se ven mucho los números, ¿no? De si eres rentable, si no eres rentable. Ves estas fórmulas de lo que entra menos lo que te cuesta y bla, 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 ¿no? Los impuestos y tal. Y siempre nos hablan del negocio como tal. O sea, tiene que ser rentable sí o sí. Y de pronto escucharte con esta filosofía de decir, sí. Ok, sí está padre, pero también hay que ayudar a los demás a que crezcan, y también está padre ayudar a que los demás se encuentren y que entre todos vayamos creciendo. Se me hace fabuloso. Fíjate que también estaba ahorita pensando acerca de estas ideas irracionales que de pronto tenemos acerca del dinero, ¿no? Vemos a alguien con mucho recurso y decimos, este es mafioso, sí. Este no anda en buenos pasos. O sea, como que de pronto esta idea de que la gente que tiene mucho dinero es porque algo malo hizo, de pronto se rompe cuando tienes un propósito, ¿no? Sí, pues que ahí pasan varias cosas, ¿no? Una son los estereotipos que tenemos. O sea, los estereotipos que pueden ser impuestos de alguna manera por nuestra propia familia incluso. O sea, que imagínate el niño pequeño que va con su padre y el padre ve a alguien con dinero y dice, es mala persona. Eso nos lo vende bastante. El malo es aquel que tiene dinero. La avaricia es mala. Que bueno, aquí voy a hacer un paréntesis y luego me regresa porque ya después de eso se me va a olvidar, así que me voy a repetir la pregunta. Ya me conozco. Pero es importante, o sea, muchas veces hay adjetivos
o incluso sentimientos que tenemos pensado que son negativos, cuando no necesariamente. El hecho que nos puedan ser útiles o no útiles, para mí es donde viene el beneficio, o sea, positivo o negativo. Claro. Entonces, tal vez no sea la palabra, pero una avaricia mesurada y equilibrada nos va a ayudar a crecer financieramente hablando. Entonces, cuando esa avaricia va más allá de este beneficio y nos trae ciertos prejuicios o termina afectando a un tercero, pues bueno, ya será algo negativo. Pero no necesariamente tiene por qué ser negativo. Lo mismo pasa con la felicidad, lo mismo pasa con el odio y demás, ¿no? Entonces, adjudicamos este tipo de conceptos a los ricos y por eso se piensa eso. Por otro lado, y creo que por ahí va la pregunta, si no ahorita me regresas, es que muchas veces, incluso como no sabemos el contexto de esas personas, lo más fácil es asumir que hicieron algo mal o hicieron algo chueco. Y eso es una justificante para decir que nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros, asumiendo que estamos diciendo que somos éticos, entonces nuestra moral no nos permite caer en eso y por lo tanto, por nuestra moral, no somos ricos. Pero no es así necesariamente. Digo, habrá casos, pero no necesariamente. Muchas personas que son ricos, algunos no nacieron con riqueza. Algunos quizá nacieron en una cuna de plata, pero ahora están en una cuna de oro. O sea, algo han hecho, hay algo de mérito. Y claro, ese mérito tiene que ver con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación. Si quieres un componente de azar. Pero para que haya un cierto azar, tienes que estar ahí metido. Si no, no sucede. O sea, si nosotros nos quedamos en nuestras casas, no hay manera de que nos inviten a un podcast, por ejemplo. Claro. Porque no expone el que nos expone. Sí. Fíjate que le diste al clavo. Justo ahí van dos preguntas bien interesantes. La primera es, ¿cómo es que de Tabasco decides venirte a Monterrey? Digo, porque a lo mejor estaba la opción de Ciudad de México, Guadalajara, por ejemplo, alguna otra ciudad. ¿Por qué Monterrey específicamente? Y la segunda es, ¿en qué momento decides, oye, sí, yo quiero emprender? ¿Desde que ya estabas estudiando? ¿Desde antes? ¿Qué onda con toda esa parte? A ver. Mira, pues dentro de esos bichos raros, realmente siempre lo tuve. O sea, me refiero que es muy pequeño. Pero primero el tema de Tabasco. Yo me decidí venir para acá. Realmente, o sea, no fue tan planeado en el decir, me gustaría decir que así fue, pero no. De decir, me voy a ir específicamente aquí, porque aquí veo una oportunidad de crecimiento grande, porque está pegado con Estados Unidos, porque es de las grandes ciudades hablando de la industria. Realmente, y es curioso, porque yo tengo mucho, de pronto, esa parte como muy, sabes que hay que hacer las cosas bien, la parte técnica, hay que dar estructura, pero también tengo esa parte de que soy muy soñador. Y de hecho, la parte técnica la voy a jalar ahorita para acá. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la prepa y que me empiezo a meter mucho más en temas de conocimiento en general, o sea, yo vivo una época o sea, yo casi me pierdo en el conocimiento, ¿no? O sea, entonces me ponía a leer lo que me da curiosidad simplemente. O sea, quizá no salí tan bien, eso hay que decirlo, en la escuela, pero era porque me distraía mucho con lo que me da curiosidad en el preciso momento. Entonces, cuando empiezo a buscar carreras, yo buscaba una carrera que dijera, esto me va a dar muy buena explicación del porqué de las cosas, o sea, cómo funcionan las cosas. Entonces yo encontré en la química algo viable para entender cómo funciona el mundo material. Por eso decido. Entonces empiezo a buscar carreras y la más común es la ingeniería química. Pero digamos que la ingeniería química no tenía los suficientes argumentos para satisfacer esa sed de conocimiento, donde sí lo encontré en el EQI, porque el EQI es química profunda, o sea, llevamos hasta química avanzada, o sea, ves la parte cuántica. Entonces, cuando yo veo el plan de estudios, dije, es esto. Entonces, a mí la verdad es que no me importó más cosas, más que abocarme a esa búsqueda del conocimiento. Creo que se lo responde una pregunta. Sí, sí. La segunda precisamente tiene que ver con el tema de la química. O sea, en algún momento tú dijiste, yo quiero estudiar algo diferente,
¿O siempre fue como, sí, la química? Pues fíjate que de hecho yo tengo gustos múltiples. O sea, muy apegado a la ciencia, pero tengo gustos múltiples. ¿Qué otras cosas me interesaron? Me interesó genética. Eso la tenía en la Facultad de Biología. Me interesó mecatrónica. Pero digo, sí se me hace muy interesante. Actualmente me sigue dando curiosidad. Pero no tenía tan fuerte la parte profunda de ciencia. Es mucho más aplicado. Entonces, esa la descarté por eso. Pero digamos, esas fueron como las dos principales. Bueno, también quería estudiar biología. De hecho, alguna vez pensé también en psicología, curiosamente. Filosofía, fíjate que no la pensé ¿Nunca? tanto. Ajá. Pero creo que tiene que ver con la ignorancia que tenía yo en aquel entonces sobre el panorama, sobre la baraja de opciones que tenía. Entonces me fui más por temas más de ciencia. Llegué a pensar en física. Pero ahí sí tuve una pequeña duda porque dije, bueno, es que no tengo demasiada idea de qué haría un físico. Entonces, como también yo ya traía la idea de emprender, dice, o sea, yo como físico, o sea, ¿qué tan difícil va a ser emprender? Y a la respuesta ya me acordé de hacer otra pregunta, de cómo surgió o desde cuándo quería emprender. Ajá. En realidad desde muy pequeño, desde muy pequeño tenía esa idea, ya que veía, por ejemplo, en Tabasco, pues es un estado que no tiene tanto desarrollo. Entonces de pronto yo se veía en la televisión ciudades más grandes y de pronto veía, quizá no tenía demasiado entendimiento, pero sí veía que había empresarios que tenían pues grandes lujos y demás. Y dije, bueno, ellos tienen esa capacidad para eso y lo usan en esos lujos. ¿Qué pasaría si eso lo usamos para de alguna manera buscar mejorar la sociedad, que tengan mejores posibilidades de estudio y demás, ¿no? Entonces, desde muy pequeño dije, bueno, tal vez el vincular de alguna manera la ciencia y el emprendimiento pudiera ser algo interesante que yo pudiera llegar a hacer en algún momento. Y tendría, no sé, como 6, 7 años cuando estaba pensando eso. Bien peque. Sí. Sabes que cuando yo estaba más o menos como de esa edad, yo pensaba que de grande quería ser científica. ¿Quién en su sano juicio? Sí. Desde, te juro, o sea, yo veía así como que yo decía, no, es que yo quiero hacer experimentos y quiero encontrar cosas nuevas y cosas así. Y ya después crecí, nada que ver, ¿verdad? Pero fíjate que, o sea, yo bien errada en la vida, ¿no? Desde entonces, y tú ya más o menos tenías ahí parte de ir buscando el camino. norte. Hablando precisamente de cómo ir tomando decisiones para ir, ¿no? Como acomodando este rumbo en la vida. Yo en alguna ocasión yo sí me cuestioné entre filosofía y estudiar psicología. A mí me gusta mucho el preguntar y yo recuerdo a mi santa madre que gracias por toda la paciencia que me tuvo. Siempre era cuestionar y yo quería saber y todo este rollo. Entonces me metí a investigar la currícula de las materias que se toman para la licenciatura en filosofía y también las de psicología. Fui, visité el campus y todo, bien padre. Donde me di cuenta que la filosofía no era para mí fue cuando decía a favor de no fumarse el pasto. Sí. Fue cuando dije, o sea, de por sí siempre me voy para el monte, creo que este no va a ser mi camino, no me voy a perder aquí en el camino. ¿A qué voy? Entender cuál es tu propósito, que es una ciencia aplicada. Si es ciencia que nada más se queda como en la teoría, no es algo como que a Germán le llame mucho la atención, entiendo, o sea, sí, a lo mejor como hobby, pero hablando del tema del emprendimiento es mezclar la parte científica y que sea aplicable para la vida cotidiana, ¿cierto? Sí, para fines prácticos, sí. Ok. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Porque digo, hablando de la ciencia es muy técnica y es prueba y otra prueba y otra prueba y sacas una conclusión y una línea nueva de investigación. ¿Cómo hacerle para no perderte en esta parte teórica y sí poderlo aplicar en el día a día? Ya, pues mira, de entrada no es fácil. No es fácil porque esa propia curiosidad que uno tiene, o en este caso yo, cuando estás trabajando algo específico, te sale curiosidad por otras líneas, ¿no? Entonces, es difícil porque tienes que, ese impulso que te nace por irte por la tangente, tienes que controlarlo, ¿no? Eso por un lado.
Por otro, lo que tienes que hacer es tener una estructura. Y sobre todo también saber exactamente qué es lo que vas a estar investigando. Entonces yo lo que hago es algo que le llamo portafolio de innovación. Entonces el portafolio de innovación tiene que ver con las oportunidades que existen realmente en el mercado. O sea, si en el mercado hay una oportunidad para crear un nuevo suplemento, si hay la oportunidad para mejorar un ingrediente alimenticio para el dulzor, por ejemplo, entonces es enfocar la energía hacia esa solución. Porque la ciencia básica lo que hace es, por ejemplo, tenemos esta superficie. Vamos a estudiarla, a ver cómo es, para entenderla y nada más, ¿no? Y a ver qué pasa después. O sea, el conocimiento que encontremos de eso le pudiera llegar a servir a alguien más, pero no sabemos para qué. Entonces, la ciencia aplicada tiene que ver más con, ya hay un cierto conocimiento base, entonces voy a estudiar este parámetro para ver si lo puedo aplicar para tal cosa. Y luego viene la innovación. La innovación es, si hablamos de innovación científica, es ya sé las propiedades, sé para qué puede funcionar. Y la innovación científica o tecnológica en este caso es eso que ya sé a dónde lo puedo llevar, llevarlo a la práctica y venderlo. ¿Para qué? Para generar un valor. La definición de innovación es generar un valor, que es algo que se ha confundido últimamente, porque hoy en día confunden el creativo con el innovador. Una cosa es ser creativo, que es el cuate loco que genera ideas, ¿no? Ese cuate que siempre está ahí diciendo y bla, 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 se me ocurre eso, se me ocurre aquello, pero muchas veces no termina por hacer nada. O el cuate que hace la mexicanada. Oye, ya arreglé lo que pasaba antes. Oye, que el bochito se descompuso. Oye, me encontré una media tirada, le pongo la media y ya arrancó el bochito. ¿No? Eso fue la creatividad y lo llevó a una solución. Y ahí tuvo un valor porque arrancó y se fue. Claro, ¿no? resolvió al final. Resolvió al final. Entonces, el creativo es el que genera ideas, pero no necesariamente genera un valor. El innovador es aquel que a través de soluciones creativas o a través de ciencia, de conocimiento, genera un valor agregado a un producto o servicio que entrega un valor a quien lo genera. Ya. ¿Cómo es que la parte científica, es que, a ver, tengo muchas dudas en este momento, Sí, pero claro. hablando del tema de la ciencia, siento que también se ha desvirtuado un poco en el sentido del tipo de estudios que han sacado, ¿no? Porque te metes a redes sociales, científicos hablan de tal cosa, y un estudio, o sea, hablando de utilizar la ciencia para agregarle valor a algo, siento que también de pronto como que la ciencia como que ha hecho cosas como curiositas. Sí, es que también es de pronto complicado porque una es, la información que tú ves en redes sociales dice es que está basado en ciencia. Por realidad no sabemos si está basado en ciencia. No, claro. O sea, muchas veces dicen, esto está basado en ciencia, pero no hay ninguna referencia en ningún artículo científico. O simplemente lo vio alguien más en un TikTok y lo está replicando. Entonces, esa es una. Otra es que la ciencia, o sea, la ciencia inteligente, vamos a llamarlo así, tendrá que ser una ciencia que esté enfocada en solucionar los problemas de la sociedad específica. Entonces, para eso hay algo que se llama la triple hélice. La triple hélice es el trabajo en conjunto entre el gobierno, la academia y la industria. Ese es el esquema más sencillo porque hay cuádruple y quíntuple hélice, ¿no? Entonces, ese esquema que es el más sencillo, pues es el que literal ha usado Japón en los últimos 10, 15, 20 años y mira el crecimiento que ha tenido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El gobierno se pone a analizar, mira, estos son los problemas reales que tenemos en la sociedad. Hoy aquí en Monterrey, falta de agua, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos a través de la ciencia para poder optimizar el rendimiento del agua? Ah, no, pues podemos hacer esto. Pero necesitamos que sea una solución real y que llevarla al mercado. Claro. Entonces, se tiene que juntar con la industria. Entonces, cuando junta estas esferas y es una dirección específica de dónde aplicar la ciencia y dónde llevar la solución real para poner el artefacto específico que solucione el problema, es donde tienen que entrar los tres actores. Pero la realidad es que sí hay esfuerzos, también hay que decirlo, hay ciertos esfuerzos, pero
sí falta más acercamiento entre estas tres esferas para que no pase lo que tú dices, que se pareciera, ¿no? Pareciera que se está yendo para allá o para acá. Claro, que si tú hablas con un científico te va a decir, oye, es que hay mucho esfuerzo. Claro. Sí, pero ese esfuerzo falta tanto difusión como el acercamiento de la industria y viceversa. Claro. Porque ese es el problema, la industria habla un lenguaje, la ciencia habla otro lenguaje, hazlos platicar. Ahí está también el problema. Claro. A ver, Sí. Hablando precisamente de poner la ciencia como al servicio de la comunidad y todo este rollo, me vienen precisamente este tipo de preguntas. O sea, ahorita en la ciencia, en temas de tecnología, pues sabes que los teléfonos cada vez traen cosas más innovadoras y entonces ahí sí le invierten mucho dinero para ir desarrollando y esto de la inteligencia artificial y este tipo de cosas. En el área de medicina, percepción mía, desde mi ignorancia, siento que vamos lentos. O sea, estamos hablando, no sé, por ejemplo, de cáncer, que tiene demasiado tiempo el cáncer, y apenas están viendo algunos vestigios de avances en temas de cómo, obviamente que te dicen que lo mejor es prevenirlo, pero hay demasiadas muertes por este tipo de enfermedades y que siento que a lo mejor pudimos haber avanzado más. Insisto, es desde mi ignorancia, mi percepción y todo lo demás. Que por ejemplo ahorita estos carros eléctricos y todas estas cuestiones que a lo mejor mi percepción es que generan mayor ingreso económico y por eso los esfuerzos se van hacia ese sector, desconozco, pero creo que en la parte de medicina todavía vamos un poco más lentos, pero bueno, tú sabes más. Sí. ¿Qué opinas de eso? Sí, pues mira, de entrada, yo puedo dar como una explicación general. No será quizá la más precisa porque no es mi campo, la medicina se escapa un poco de mi campo. Por un lado, lo que sí te puedo decir es que en términos generales, donde hay más ciencia, de hecho es en medicina, y a nivel global en general, es donde se invierte más. Ahora, que eso lleve a un descubrimiento y que se actualicen metodologías, es lo que puede ser muy tardado, porque no es lo mismo crear una tecnología de un aire acondicionado, una tecnología de una mejor iluminación de un auto, que una tecnología que impacte humanos. Porque estamos hablando de personas vivas, estamos hablando de ética, bueno, ni siquiera necesariamente personas vivas, pero sí de ética. Entonces, eso implica otras cuestiones. Y luego, si le sumas la ética de animales, también se merma el estudio en animales para poder llevar a cabo medicamentos, metodologías y demás. Pobres ratitas, ya suéltenlas. Sí, entonces todo eso le va sumando complejidad. Claro. Y por otro lado, hay otras instancias donde ya tienes un avance en una metodología y tiene que haber instancias gubernamentales, o sea, por ejemplo, COFEPRIS, para que apruebe un nuevo medicamento. Entonces, yo así no podría asegurarlo, pero yo pondría como la pregunta si en estos niveles tenemos a las personas competentes para tomar las decisiones correctas, si ya se puede avanzar en una metodología o no se puede avanzar. Y te pongo un ejemplo. Hay tecnologías con, voy a hacer un poquito de redundancia, pero con nanotecnología, donde a través de ciertos tipos de nanopartículas tú puedes dirigir. Entonces, cuando tú consumes una nanopartícula que tiene encapsulado, vamos a decirlo así, un activo, y tú la diriges. ¿Por qué? Porque tiene magnetismo. Entonces, tú con el magnetismo lo diriges al tumor y lo aplicas un láser desde afuera, vamos a decirlo así, con términos simples, como si activaras la nanopartícula, hace su función y mata el tumor. O sea, esto en investigaciones se ha encontrado que es viable. Sé que ha habido ciertas pruebas y se ha demostrado viabilidad, pero bueno, falta algún paso para poder llevarlo a algo comercial. ¿Qué es lo que falta ahí? Yo así no sabría. Pero vaya, lo que voy con esto es que si hay estudios, si hay posibilidades, pero la medicina se complica por la serie de pasos que tienen que hacer, incluso algo que se llama metaanálisis. El metaanálisis tiene que haber un chorro de estudios que comprueben y aparte estudios a largo plazo para que demuestres que no hay efectos secundarios que no superen los posibles beneficios. Fíjate que eso se me hace súper interesante porque a veces pensamos que es como enchiladas, ¿no?
Sí. Oye, es que la ciencia pues, avanza bien rápido, ¿no? Pues ya, ahorita. Y sí se lleva, como bien mencionas, pues todo un proceso y ese proceso lleva un chorro de investigaciones a corto, mediano y largo plazo. Que justo platicando precisamente acá con producción, hablábamos del tema de medicina estética, ¿no? O sea, que todavía, por ejemplo, nuestras generaciones va a ver cómo está envejeciendo las personas que empezaron con los primeros implantes, con este tema del Botox y todo este rollo. O sea, todavía estamos en este proceso de a ver cómo les va. Y que nos van a ver las fotos en el futuro, van a decir, oye, estos cuates que tenían 35 años parecían de 45. Sí, justo, que ya nos pasa hoy en día, ¿no? Que vemos gente de la etapa de nuestros papás y demás que dicen, no manches, ¿a poco tenía mi edad y ya tenía todo? Entonces, justo, o sea, yo creo que bien lo mencionas, bien lo aterrizas, que se lleva todo un proceso. Y yo también agregaría que el tema también de la complejidad es que en los humanos hay muchísimas aristas. No todos somos iguales, ¿no? Sí. Tiene que ver mucho lo que decíamos del ambiente, de cómo te alimentas, si duermes, si no duermes y demás. Y hacer que ese medicamento o que ese avance científico funcione, para la mayoría pues sí está bastante complicado, ¿no? Que es algo que también vemos acá en psicología, que ¿por qué no es tan medible? Bueno, pues es que cada persona es un mundo bien diferente, ¿no? Sí, es complejo. Ok, ahora, ¿cómo inicias tú con tu negocio, con tu emprendimiento? ¿Por qué el nombre? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo vas ahorita? Ya, pues el nombre es Yonder Nutrition. Somos una empresa de suplementos alimenticios. Vendemos proteína, creatina y creamos marca blanca, que quiere decir que un gimnasio, un nutriólogo, un entrenador, una farmacia, por ejemplo, que quieran crear su propia línea de suplementos, que no solamente creatina y proteína, pues una gama mucho más amplia. Básicamente cualquier polvo, pastilla o cápsula que no sea medicamento, lo podemos hacer, ¿no? Eso es, en gran resumen, lo que hacemos. También, por ejemplo, tenemos la promoción, ya me avento aquí el comercial. Sí, adelante, que adelante. En la primera compra de un suplemento de nosotros, les regalamos un plan de entrenamiento basado en ciencia, pensado en salud, que ahorita lo podemos también abordar. El entrenamiento saludable, que no es lo mismo que ir al gimnasio, no es lo mismo que alto rendimiento, es distinto la parte de entrenamiento saludable. Yonder se nombra así por lo siguiente. Beyond, que es la palabra esta que usa Buzz Lightyear, ¿no? Al infinito y más allá. Beyond es más allá. Entonces, Yonder es prácticamente un sinónimo de Beyond, que ya no se usa tanto, ¿no? Pero ahí cuando estuve buscando nombres, yo creía algo que rápidamente se diera a entender que tiene que ver con nutrirte bien, pero que fuera algo más allá, algo que no fuera aislado, ¿no? Sino más completo, más integral. Entonces, cuando veo esa palabra Yonder, me gustó. Y justamente es eso, ¿no? O sea, más allá de la nutrición, ¿no? Y a esto me refiero que si hay que nutrirse bien, sí, pero para tú estar verdaderamente saludable, tienes que entrenar, o sea, tienes que hacer ejercicio. Tienes que tener también una salud mental, ¿no? Entonces, cuando tú integras una buena alimentación, cuando es necesario la suplementación, el entrenamiento y una salud mental, ahí verdaderamente tienes salud. Y esa es la visión de Yonder Nutrition. Realmente aportar verdadera salud y juntarlo también con la parte científica. O sea, que haya realmente evidencia dura en ciencia, que esté respaldado, que realmente se puede ver un beneficio, ¿no? Ese es el porqué de Yonder Nutrition y la visión. Ok, y ahora, Yonder Nutrition está enfocado a trabajar en conjunto con otros especialistas, como bien mencionabas, nutriólogos y demás. Mi pregunta es la siguiente, que seguramente algunos de nuestra audiencia también tienen estas dudas. ¿Cómo sé cuándo necesito un tipo de suplemento o cuándo tomarlo? Porque, insisto, redes sociales dicen que después de los 20, que después de los 30 o después de los 40 tu cuerpo necesita bla, 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 bla. Hay que hacernos estudios cada cuánto tiempo, con quién tengo que ir, cómo se toma este parámetro para saber si yo necesito tomarme un suplemento alimenticio o alguna vitamina, o ¿cómo le hago? Bueno, de entrada, ahorita lo que voy a decir, lo de las vitaminas. Y es muy común ver eso en redes sociales.
Mi consejo es, no tomen vitaminas. ¿Por qué? Oye, es que las vitaminas las quiero porque ando cansado y me dan energía. La función de las vitaminas no es dar energía. Entonces, si de pronto tú dices, bueno, es que la vitamina sí me dio energía, una de dos. O es efecto placebo, o de plano estás mal alimentado que un tantito aporte de algo te dio energía. Lo mismo pasa con la proteína que yo vendo. Hay gente que me dice, oye, es que estoy consumiendo la proteína y ya me da más energía. Entonces realmente tenías un problema de alimentación, porque la función principal o la función en realidad de la proteína no es la energía. Entonces, vitaminas, la forma fácil de cómo pueden saber si necesitan vitaminas es, si tomas una vitamina y vas al baño y la orina es, o sea, es amarillo, ámbar, pero muy amarillo o muy ámbar, o incluso amarillito, verdecito, anaranjado, o sea, con tonos anormales, vamos a decirlo así, es que no necesitaba vitaminas. Y de verdad que la gran mayoría de la gente no necesita vitaminas. O sea, tendría que ir realmente recomendada por un médico, ¿no? Es un especialista. Entonces, de entrada a eso, no tomar vitaminas, no son necesarias. Igual en que diga, sabes que es que yo soy un atleta de alto rendimiento. Pudiera ser. O sea, en ese caso, yo creo que pudiera ser necesario. Habrá que consultar con un especialista que les haga un estudio, les mandas un análisis y ya sobre eso determinar si realmente necesitan vitaminas. Después, digo, ciertamente conforme uno va creciendo, el metabolismo también va cambiando. Por ejemplo, arriba de los 30 lo que sucede es que empieza a haber una caída de testosterona. Y esto afecta tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Porque la testosterona tiene que ver mucho también con la vitalidad, ¿no? Con la energía, con evitar la pérdida de masa muscular. Y eso se va haciendo especialmente importante entre más vamos cumpliendo años. Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, para determinar es calcular cuánto estamos consumiendo realmente de proteína, ¿no? O sea, lo que nos dice que ya está obsoleto, pero hay que mencionarlo. Lo que nos dice en general las recomendaciones de salud es 0.8 gramos de proteína por kilo de peso, pero está obsoleto. O sea, realmente necesitamos más. Entonces, la recomendación mínima para una persona sedentaria es pues de 1 gramo, de 1 a 1.2 gramos de proteína por kilo de peso. Yo me voy más por una recomendación de 1.6 a 2 gramos, incluso 2.2 gramos de proteína por kilo de peso. ¿Por qué yo me voy un poco más alto? Porque para mí una persona saludable es aquella que entrena, o sea, que hace ejercicio. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios. Por ejemplo, si yo entreno para hacer masa muscular, y no estamos hablando, y aquí hay un acotamiento importante, porque en esa parte de salud hay también un mundo oscuro. O sea, se habla, o sea, es más, oye, ese cuate es bien fitness, y de pronto lo ves saliendo del gimnasio y es un tipo gigantísimo y súper grande, enorme y cuánta cosa. Esos cuerpos, o sea, es muy raro que esos cuerpos sean naturales. O sea, esos cuerpos usan otro tipo de sustancias, justamente como la testosterona, hormona de crecimiento, que son, o sea, realmente peligrosas, sobre todo porque no están acompañadas de digamos, un tratamiento médico. Normalmente quien lo recomienda pues son los propios entrenadores. Entonces el entrenador dice, bueno, 5 miligramos de hormona de crecimiento para ti y 5 miligramos para ti. Entonces, este cuate mide 1,60, este cuate mide 1,90. Entonces, las necesidades son distintas, en primera. En segunda, ni siquiera sabe si lo necesita. Y en tercera, incluso el propio endocrino a veces tiene reservas de usar este tipo de productos. Entonces, el experto es el endocrino. Entonces, si alguien por alguna razón está buscando usar este tipo de sustancias, mi recomendación es primero acudir con un endocrino. Ok. Entonces, por esta razón, en el mundo fitness, con esta desinformación, pues hay un mundo muy oscuro, porque mucha gente cree que es fitness, pero realmente no lo es. Fitness originalmente estaba relacionado con ser saludable. Entonces, este ejemplo que acabo de dar son personas que entrenan en el gimnasio para tener lo que ellos consideran que es estético, y para lograrlo hacen ayuda de otro tipo de sustancias que les pueden tener repercusiones muy graves, ¿no? A futuro. Te pongo un ejemplo muy sencillo. La hormona de crecimiento hace crecer a todos los músculos. O sea, hace crecer básicamente lo que sea, ¿no? Incluso
ahorita pones el ejemplo de la medicina y el cáncer. Si tú tienes un tumor o posibilidad de un tumor, te lo hace crecer. Entonces, Wow. si eres propenso a tener ese tipo de enfermedades, la hormona de crecimiento te puede dar esa También, afección, ¿no? ok. Entonces, eso lo hace peligroso. En términos de la proteína, y regresando a esto, por eso es que yo recomiendo eso. ¿Por qué? Porque yo sugiero que la gente debería hacer sí o sí ejercicio de fuerza. Y no es de, oye, tengo que estar todos los días en gimnasio. O sea, en realidad, con que hagas 45 minutos de ejercicio efectivo 3 veces a la semana es suficiente. O sea, ya de ahí se puede optimizar si uno quiere también algo estético, se puede ir haciendo planes específicos, Ujú. pero no es necesario mucho más pensando en salud. Entonces, pensando en salud, sí es relevante, ¿por qué? Porque el músculo actúa como un órgano endocrino. ¿Qué quiere decir? Que te va a ayudar también a, mejorar la respuesta a la insulina. Entonces, pues respondes mucho mejor. 2, te ayuda a quemar grasa. Entonces, los entrenamientos antiguos se basaban mucho en ejercicio de cardio exclusivamente para bajar la grasa. Pero ¿qué pasaba? Te baja la grasa y te baja la musculatura. Y está muy visto que, por ejemplo, la fuerza de agarre, que es la fuerza que tú tienes para hacer esto, está vinculada con longevidad y salud mental. Entonces, por ejemplo, incluso previene el Alzheimer. Está visto que quien tiene mayor fuerza de agarre, la probabilidad de Alzheimer es menor. Entonces, Wow. esa es la importancia del ejercicio de fuerza. No es solamente la parte quiero verme de una u otra manera. Puede ser o sea, para mí tendría que ser el efecto secundario. Ya. De que yo entreno por salud y por efecto secundario me veo de esta manera. Entonces, otra cuestión importante es, y sobre todo en adultos mayores, un adulto mayor que tiene baja masa muscular, imagínate una caída. Se caen, fractura. ¿Qué sucedería en el caso contrario? Y lo voy a explicar de una manera relativamente sencilla. Y al mismo tiempo voy a defender a la industria automotriz. Ves que, por ejemplo, los carros de ahora, tú vas, oye, lo empujo tantito, ya se dobló. No, qué carro tan chafa. Pero si tú haces pruebas de choque, o sea, un carro nuevo con uno antiguo, que esos cuates que, Sí, sí, bueno, sí, cuates, sí. esos carros que tú los golpeas y todo y no les pasa nada. Ujú. Bueno, pero un choque fuerte, el carro, los nuevos, se deforman. Sí. Y de hecho, no sé si has visto choques donde se impacta de frente y la deformación llega incluso hasta la cajuela. Sí. ¿Por qué? Porque es un material que tiene la propiedad de absorber energía en forma de deformación. O sea, esa es tecnología. ¿Ok? Ya. En el caso de los carros antiguos, chocas y se quiebra. Es muy duro, sí, pero cuando algo es tan duro, es frágil. Ejemplo, un vidrio. Tú ves el vidrio y le haces así, está durísimo. Suéltalo, se quiebra. Entonces, a mayor dureza, mayor fragilidad. Entonces, cuando es un golpe que sobrepasa, vamos a decir, esa propiedad, se fractura. Entonces, en esa fractura llega el daño al piloto y copiloto y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llegan. Entonces, Okay. sí son mejor los carros de ahora en eventos, digamos, complejos de esa magnitud. Ujú. El músculo hace básicamente lo mismo. Entonces, si tú tienes masa muscular y te caes, el golpe es absorbido en forma, en este caso, de movimiento por el músculo. Y esa energía ya llega mermada al hueso. Entonces, Para darte la respuesta más precisa, necesito órale, un poco más de contexto. se metió la IA. La frase es absorbido en forma inmediata. Se metió la IA así de la nada. Qué miedo. Entonces, ¿qué? Ah, ya, Sí, sí. el choque. El choque. Entonces, a la par que tú haces masa muscular, Ujú. se va fortaleciendo el hueso. Entonces, es ganar, ganar. Más masa muscular, huesos más resistentes. Entonces, posibilidad de fractura, la disminuyes. Incluso en alguien que tenga ahorita 70 años y que empiece a hacer ejercicio ahora, puede hacer masa muscular y puede aumentar su densidad ósea. Ese es, en muy resumen, la relevancia de la masa muscular. Y tenemos otros tipos de ejercicios como son los cardiovasculares, de movilidad. Por ejemplo, en cardiovascular, algo que se llama VO2 max. El VO2 max es básicamente la capacidad que tú tienes para oxigenar. Ujú. Y lo voy a poner así como en términos muy simples. Imagínate cuánto tiempo puedes vivir sin comer. No, pues a lo mejor
semanas, pon tú tal vez, ¿no? Si tienes buena reserva, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes vivir Sí. sin tomar agua? No, pues a lo mejor unos días. Unos días. Y si estás aquí en Monterrey con el sol, pues a lo mejor y un día, ¿no? Y ahí quedaste, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo puedes vivir sin respirar? Minutos. Entonces, el oxígeno es muy, muy importante en el cuerpo. El VO2 max, entre más VO2 max, también está vinculado, y hay evidencia científica de eso, que entre más VO2 max, tu probabilidad de longevidad aumente. Entonces, una combinación de ejercicios va a hacer que tu probabilidad de vivir más aumente. Y sobre todo, no es vivir más por vivir más, es vivir más con calidad de vida. Claro. Aquí en México me parece que tenemos los dos bandos. Sí. Y es muy dicotómico. Los fitness, que son religiosamente los que hacen ejercicio, Sí. y los que somos sedentarios. Y parece que son dos bandos bien opuestos, y que es también o todo el ejercicio o los que somos sedentarios. Es bien difícil encontrar a los que ahí encuentran el equilibrio. ¿A qué voy con este rollo? Me llamó mucho la atención lo que comentabas, que antes fitness era sinónimo de salud. Pero hablando precisamente de estas personas que buscando esta estética, a lo mejor no tanto el tema de salud, o reformulo, su prioridad es la parte estética y en segunda posición es la parte de salud, cuando creo que debería de ser el enfoque al revés, primero la salud y a lo mejor después la parte estética. En este proceso que hablamos donde se utilizan las proteínas y se utilizan algunas otras cuestiones, todavía se usa, digo, no lo sé, a lo mejor tú tienes más información que yo. Me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, unos chicos empezaron a hacer ejercicio, pero era métele pizza, métele hamburguesa, métele, porque tenemos que subir un chorro de peso y luego eso ya se va a transformar en músculo, no sé qué rollo. Entonces, hablando de fitness, pues nada que ver con esta parte. O sea, el propósito es tener volumen y luego eso ya lo vas trabajando. ¿Todavía se utiliza esa parte? Sí, lamentablemente sí. Diría que es menos común porque escucho narrativas distintas, o sea, directamente en gimnasios, pero sí se sigue usando. No me parece una buena estrategia porque es un volumen sucio. Entonces, se piensa que al estar comiendo simplemente muchas calorías, vamos a ganar más masa muscular, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque si son calorías que no son aportantes, nutrientes aportantes, pues vamos a acumular demasiada grasa. Entonces, es más difícil hacer músculo que quemar grasa. Entonces, si tú vas construyendo músculo de manera ineficiente y haciendo grasa de manera eficiente, cuando vas a la siguiente etapa, o sea, esa fue tu etapa de volumen. Entonces, tu etapa donde quemas grasa, vas a quemar mucho músculo y vas a terminar casi igual que como iniciaste. Un poquito mejor, tal vez, ¿no? Pero no es muy eficiente. Aparte que pues esas grasas no saludables te pueden generar colesterol, por ejemplo, ¿no? O incluso consumir mucho azúcar. O sea, no solamente las grasas. Ok. Entonces, a ver, si yo ya tengo 30 y tantos, lo primero que tengo que hacer es ir con el endocri y que él me haga estudios y me diga, bueno, a lo mejor sí necesita tu cuerpo, no sé, fósforo o no sé, hierro, o a lo mejor necesitas proteína o algo por el estilo. ¿Si ese sería como el camino, o con qué especialista de la salud tendría yo que ir para saber si mi cuerpo necesita algo? Sí, yo sugeriría primero con un médico general. ¿Médico general? general? Puede ser un médico general o puede ser un nutriólogo, ¿no? Porque el médico general lo que va a ver es, te va a mandar a hacer como varios análisis de varios temas y te los va a interpretar. Entonces te va a decir, bueno, tienes deficiencias en esto, esto o esto. Y él ya te canalizaría con el endocrino, por ejemplo, ¿no? En caso de que hubiera a lo mejor un desbalance hormonal. Ya. Y en el caso del nutriólogo, por lo que va a ver también es tus hábitos alimenticios. Entonces, a lo mejor, a veces hay gente que tiene 30 y cachitos. Y de pronto, ¿sabes qué? Es que me falta energía. A lo mejor tengo testosterona muy baja. Y tal vez no. Tal vez es sus hábitos alimenticios, tal vez es el propio sedentarismo. Ya. Entonces, al activarte, al comer mejor y empezar a hacer ejercicio, puede, y es de hecho muy probable que la energía empiece a detonar. Entonces, no es que tenga tal vez una deficiencia o un desbalance hormonal,
tenías hábitos sedentarios. Entonces, de hecho, si te fijas, cómo se comportan, o sea, en el día a día, ¿qué hace un niño? El niño está activo. El niño está corriendo, está saltando y cuánta cosa. ¿Y cómo es el niño? Es energético. Sí, propio por la edad, eso también es cierto, pero tiene que ver también con su actividad. Y muchas veces de adultos ya no somos tan activos, ya no nos movemos tanto. Claro. Entonces, el cuerpo es, pues, ¿para qué genero tanta energía si no necesito? ¿No? Entonces, es, digamos, ahí un ciclo medio vicioso. Ya, ok. Y entonces, hablemos de proteínas. Una simple mortal como yo. Ya hablamos de la importancia del músculo. Uh-huh. ¿En qué casos puedo yo utilizar la proteína? ¿Cuándo se recomienda? Ya hablamos que también tiene que ir acompañada de hacer ejercicio. Obviamente no puedo nada más tomar proteína y decir, mi cuerpo ya está haciendo músculo, sino que va acompañado también del ejercicio. Entonces, la proteína está enfocada a qué tipo de personas. La proteína, si nos vamos a la base general, es pues un nutriente que todo el mundo debería consumir. Dentro de los nutrientes tenemos los macro y micro. Los macronutrientes es la proteína, carbohidratos y grasas. Los micro pues son vitaminas y minerales, ¿no? La proteína te sirve para los músculos, sí, pero te sirve para las uñas, para la piel, para el cabello, los ligamentos. Entonces, en el día a día, ¿dónde la consumimos? En el pollo, en el pescado, la carne, la soya, lentejas, etcétera, ¿no? Entonces, queso y demás. Entonces, esa proteína es necesaria simplemente para las funciones biológicas de nuestro cuerpo. Entonces, la recomendación es que todo el mundo consuma proteína. Ahora, si tú estás consumiendo aparte un suplemento porque quieres ver resultados a nivel muscular, pero si no haces ejercicio, pues sí estás tirando tu dinero a la basura. Así sea, o sea, la proteína de la que me estás hablando es dinero a la basura. ¿Quién debería tomar proteína? Las personas que, hablando del suplemento, las personas que dentro de su dieta no estén cubriendo sus requerimientos diarios. Que repito nuevamente, en personas con entrenamiento es de 1.6 a máximo 2.2 gramos de proteína por kilo de peso. Ojo, una persona que pese 75 kilos y quiere bajar a 70 kilos. Para hacerlo sencillo, vamos a tomar el ejemplo de 2 gramos de proteína. Tú debes consumir 140 gramos de proteína 140 gramos de proteína diario. ¿Por qué? Porque tengo 75 kilos y quiero bajar a 70. Entonces, si alguien que quiere subir de peso tengo 65 kilos y quiero subir a 70. Entonces, es a tu peso objetivo. Allá llevas el consumo de proteína. Entonces, esa persona que no está alcanzando su requerimiento diario, se le recomienda que pueda comprar un suplemento. ¿Cuál es la ventaja del suplemento? Es la conveniencia. O sea, no es lo mismo de que yo llego a mi casa, a lo mejor del trabajo, del tráfico, ya bien cansado y demás, y no hay nada de cenar, tengo que hacer la cena o tengo que ir a ver qué compro y no hay nada saludable por donde vivo, puros taquitos, que ojo, se puede echar un taco de vez en cuando, yo me echo mis taquitos, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es mucho más práctico agarrar la proteína en polvo, te haces tu malteada y ya completas tu nivel de proteína. Por otro lado está la creatina y aquí me gustaría explicar para que se entienda qué es lo que hace la proteína y qué es la creatina. La proteína funciona... A ver, espérame. Bueno, faltan ahí preguntas. Antes de que... Proteínas en personas adultas. ¿A partir de cuándo ellos también tienen que hacer ejercicio? No necesariamente. ¿Qué onda con las personas adultas? Pues mi sugerencia es que en cuanto puedan, o sea, si hoy pueden empezar a hacer ejercicio, que lo hagan ya, ¿no? O sea, por ejemplo, como dicen en finanzas, el mejor momento para invertir fue hace 10 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Es lo mismo con el ejercicio. El mejor momento para iniciar ese ejercicio fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. Entonces, sí es muy recomendable que se inicie a hacer ejercicio. ¿Por qué? Para evitar que cuando uno sea adulto mayor tenga complicación ya de sarcopenia. ¿Qué sucede? Por la falta de movilidad y un poco así también por digamos, elemento propio de la edad, pues vas perdiendo masa muscular. Eso se le llama sarcopenia.
Entonces, una vez que tú ya tienes sarcopenia, pues es un poco más difícil hacer la masa muscular. Ya. Y es como una cultura, es que yo no hago ejercicio, a mí, pues, ¿qué de bueno me puede traer el ejercicio? No me da mucha hambre. Entonces, si llegas a cierta edad ya con esa idea, con esa cultura, es más difícil. Ya. Entonces, si empiezas desde antes con esa cultura de hacer ejercicio, cuando llegas como adulto mayor, llegas a ser un adulto mayor muy saludable. De hecho, hay videos de adultos mayores de 80 años caminando muy bien, haciendo ejercicio, haciendo calistenia. ¿Por qué? Porque desde muy jóvenes. Incluso en las empezaron. carreras, ¿no? Me ha tocado ver personas de 80, Incluso en las 85 años y wow. Incluso, es más, ni de jóvenes. Hay gente que empezó un año atrás Sí. y ya ve los beneficios. Ya, muy bien. Ok, entonces, para ir cerrando el tema de la proteína, personas que estén haciendo ejercicio acompañada de proteína para generar músculo, personas de la tercera edad, que también precisamente les da un poco más de movilidad e independencia, me imagino, Sí, ¿no? eso es calidad de vida al final del día. Ok, ahora sí, aterrizándonos al tema de las diferencias entre la proteína y la creatina. ¿Qué hace una? ¿Qué hace la otra? ¿Cuándo sí consumirla? ¿Cuándo no consumirla? Venga. Pues mira, la proteína y la creatina, en términos de masa muscular, te van a ayudar a lo mismo, por distintos mecanismos. La proteína funciona porque es un nutriente y el músculo está formado de proteína. Entonces, lo requieres simplemente para que se pueda formar, ¿no? Porque es el ladrillo del músculo, vamos a decirlo así. Okay. En el caso de la creatina es un derivado de un aminoácido. Lo que hace es, se va acumulando, o sea, tú lo vas consumiendo y se va acumulando en el cuerpo. Entonces, lo importante ahí, para que la creatina funcione, tienes que consumirla todos los días para mantener, digamos, los depósitos de creatina en tu cuerpo. Una vez que llega la concentración, en un protocolo clásico que es una dosis diaria, en un mes tú tienes la concentración necesaria para ver los efectos. ¿Qué efectos son? Más fuerza, más resistencia y más energía, que se traduce en que entrenas mejor. El músculo se forma cuando tú lo haces como micro rupturas y se repara. Entonces la creatina a grandes rasgos lo que hace es, entrenas mejor, se hacen tus rupturas, te repara más rápido y se forma. Entonces maximiza, digamos, ese proceso de masa muscular. Por eso funciona. ¿Qué ventaja tiene, digamos, también la creatina? Es que la creatina también, al momento que te hace más fuerza y más energía, te ayuda a un mejor desempeño. O sea, por ejemplo, el cuate que yo quiero, si ya hice un 10K, ahora quiero hacer un 20K. Le va a ayudar a que sea más fácil poder hacer ese 20K. Oye, yo soy un atleta de velocidad, le va a ayudar a que sea más rápido. O sea, por ejemplo, los atletas olímpicos suelen consumir creatina. Digo, ellos tienen otros protocolos especializados. ¿Para qué? Para que el día de la competencia lleguen en su máximo nivel. Entonces, ya es algo un poquito más especializado, pero la creatina les ayuda mucho. Y aparte, la creatina se ha encontrado en evidencia científica que ayuda también a funciones cognitivas. Entonces, mejora la memoria, previene el Alzheimer, incluso, por ejemplo, te ayuda como que estés también más concentrado, ¿no? Okay. Entonces, eso es funcional, pues prácticamente para cualquier persona que tiene muchas actividades, eso es relevante, y también para el mismo adulto mayor para ir preveniendo la posibilidad de Alzheimer. Y súmale que entrenen la fuerza de agarre, pues se va a ir más más prevenidos. Entonces, digamos que también la creatina tiene que ir acompañada, obviamente, del ejercicio. O sea, por sí sola, ¿sí vas a tener algún resultado, sobre todo en la parte cognitiva o no? Sí, en la cognitiva sí tienes resultado. En la parte, digamos, de ejercicio, musculación y demás, sí o sí tienen que tener un plan de entrenamiento de por medio. Porque, digo, al final del día ningún producto funciona, y de hecho, eso es importante decirlo también. Si alguien dice que tómate esto y haces masa muscular y creces y tienes rendimiento y quemas grasa también, hay quienes venden productos que te dicen tómate eso y quemas grasa, eso es mentira, ahorita lo explicamos también. La realidad es que tiene que ir acompañado. Si no estaríamos hablando de un producto milagro, yo no vendo productos milagros, vendo productos basados en evidencia científica, y los quemagrasas que venden así no funcionan por lo siguiente. Vamos a suponer que le están metiendo un producto que realmente tiene una función de quemagrasa. Vamos a darle ese beneficio a la duda. ¿Qué sucede? Tienes tu grasa, vamos a imaginar aquí la grasita, entonces la vas seccionando.
Entonces tú la seccionas para que para que el cuerpo la pueda usar. Pero si tú no estás haciendo una actividad para que el cuerpo la use, lo único que hace es la seccionas para que se haga, para que se rompa, que realmente pues eso se llama oxidación de grasa. Pero bueno, todo el mundo lo conoce como quema de grasa. Entonces tú lo oxidas, genera estos pedacitos de grasa, pero como no los usas, o sea, no hay nada que esté diciendo al cuerpo, necesito usar esa grasa, lo único que hace es que la vuelva a hacer. Yeah. Entonces, te estás tirando el dinero si alguien consume este tipo de productos y no hace ejercicio. Ok. Hablamos también obviamente estoy muy enfocado al tema de la salud, a tener una mejor calidad de vida, a sentirse mejor, a trabajar con un montón de cosas como el estrés, ¿no? El hecho de tomarte esos 40, 45 minutos para ti, para hacer ejercicio y para sentirte mejor. ¿Qué pasa con estas personas que buscan solamente bajar de peso? Porque traemos también ahorita una campaña tremenda del peso y que también hay un tema entre el peso y la talla, ¿no? O sea, que nada que ver ninguna de las dos, pero a veces estamos muy enfocados a lo que marca ahí en la báscula. También puede tomar proteína, también puede tomar creatina. ¿Cómo funciona para estas personas que dicen, es que yo quiero estar pero súper flaquita de aquí a las próximas vacaciones, no sé, de agosto, por ejemplo? ¿También funciona, no funciona? ¿Hay rebote? Ah, mira, qué bueno que es lo de rebote. Voy a empezar por lo de rebote. Mucha gente tiene rebote por lo siguiente. Cuando haces dietas muy restrictivas y que, ¿sabes qué? Pues ya lo tengo así, el evento, la playita, que quiero lucir el cuerpo, la boda, que me quede el traje, el vestido. Hacen esos procesos muy acelerados que tampoco son saludables porque hay una descompensación del cuerpo. De hecho, te baja el sistema inmune. O sea, puedes ser también más susceptible a enfermedades. O sea, también hay que tener cuidado con eso. Pero ese rebote se da porque hay mucha restricción, por ejemplo, de carbohidratos. Entonces, el carbohidrato es la fuente de energía natural del cuerpo. Entonces, cuando tú no estás consumiendo carbohidratos, en efecto, el cuerpo va a agarrar la grasa porque dice, no hay alimento, estamos en una época de escasez. Entonces, usa la grasa, que es la reserva del cuerpo. De hecho, así está diseñado el cuerpo, ¿no? Cuando estamos en crisis, crisis de alimentación, agarramos la grasa para sobrevivir. O sea, evolutivamente es un esquema de supervivencia. Y cuando por fin tenemos carbohidratos, ¿qué hace el cuerpo? Los agarra. Entonces los agarra para hacer este almacenamiento de energía en forma de grasa y también lo que hace, pues al músculo le avienta pues agua, carbohidratos, o sea, llena el músculo también, que el músculo se quedó vacío. Entonces lo que hace es que se ve este efecto donde la gente como que se hace pues más chonchita, ¿no? Porque crece. Estaba depletada de todo eso, ¿no? Y por otro lado, si la proteína y la creatina también son para esas personas que están buscando bajar de peso, mi opinión es que sí, porque si uno consume la proteína adecuada y en caso de la creatina lo maximizas la masa muscular con la creatina, vas a llegar a un peso saludable. Ciertamente puede ser que no sea el número que la gente tenía pensado en la báscula, pero de verdad, o sea, no hay que fijarse tanto en la báscula. Es más, cómo se ve uno y cómo se siente. Si uno baja de peso meramente por alimentación y una alimentación mal diseñada como la que estamos haciendo ahorita, vas a tener poca energía, vas a tener poca fuerza, vas a tener problemas de salud en general, te puedes enfermar más y eso puede repercutir en otras cosas, ¿no? Sin embargo, si tú haces masa muscular, la masa muscular va a consumir la propia grasa. Por eso que decía al principio que funciona como un órgano endocrino. Entonces, al consumir la grasa y que haces esa masa muscular, tienes un balance de masa muscular y grasa saludable. Y eso te va a hacer que todo el sistema hormonal funcione correctamente, porque tienes también un índice de grasa saludable, que eso también es importante. O sea, aquí no estamos satanizando la grasa tampoco, es importante. De hecho, la grasa, pues toda la parte hormonal está en la grasa. Y la mayoría de las vitaminas son solubles en grasa. ¿Qué quiere decir? Si te vas al otro extremo y tienes muy poquita grasa, tu cuerpo no va a tener las vitaminas disponibles. ¿Por qué? Porque no tiene dónde almacenarlas, básicamente. Entonces, en resumen, sí, un
un buen esquema de reducción, yo lo llamaría mejor recomposición corporal. Okay. Porque sí, puede ser que baje de peso, pero lo importante es que encuentres ese balance que a lo mejor está todo así desbalanceado. Entonces, llegar a este punto donde tu equilibrio entre masa muscular y grasa está en un rango saludable. Y no solamente mucha grasa o no solamente pura masa muscular, que sería nada de grasa. Eso tampoco sería saludable. Claro, ok, muy bien. Entonces, para ir cerrando y para ir concluyendo, la invitación es, hagan ejercicio, vayan con médico especialista, médico para que les diga qué necesita su cuerpecito, consuman la proteína para que hagan esta parte de músculo, consuman la creatina y traten de llevar una vida equilibrada. O sea, no por moda, no por un tiempo, sino que la idea o la intención es tener calidad de vida. Hábitos que sean sostenibles, ¿no? Hábitos que sean sostenibles. Me encanta, sí. Ok, ahora, ¿qué está buscando ahorita Germán en el negocio? Aquellas personas que están empezando a hacer ejercicio, que quieren tener mejor calidad de vida, ¿qué más? Sí, mira, pues el negocio tiene dos aristas, ¿no? La parte B2C, que es con el cliente, que definitivamente lo describes muy bien. Esas personas que están empezando a hacer ejercicio, que hacen ejercicio por motivos de salud, ¿no? O gente que busca rendimiento. O sea, es que yo quiero mejorar en este deporte. O sea, ¿cómo puedo yo mejorar? Por ejemplo, aquí que es una ciudad muy futbolera, ¿cómo puedo mejorar en el fútbol? A lo mejor no soy profesional, pero pues quiero ahí apantallar a mis cuates el fin de semana. O sea, ¿cómo puedo hacerlo? Ese también grupo es interesante, relevante. El adulto mayor, que es un grupo creciente que tenemos y la verdad que nos ha gustado. Yo por una razón siempre me he identificado con el adulto mayor. Me gusta platicar mucho con ellos. Cualquiera que quiera platicar, yo abierto a platicar. Y en el B2B estamos buscando dueños de gimnasios, nutriólogos, entrenadores, incluso traumatólogos, para buscar formas de colaboración, ya sea como tal distribuyendo mi marca, o si están interesados le podemos crear una marca blanca a ellos para que ellos tengan su propia marca de suplementos, bajo sus estatutos, bajo su diseño, su idea. Eso también lo podemos hacer. Ok, todo esto basado obviamente en método científico, obviamente está también Cofepris de por medio. Sí, correcto. Nosotros usamos ingredientes donde hay evidencia que realmente funcionan, eso por un lado, y por otro lado que estén permitidos por Cofepris, porque hay de pronto ingredientes que no están avalados, entonces esos los tenemos descartados, y los productos también que tenemos, o sea, el producto terminado, son productos que tienen permiso de Cofepris, o sea, está todo dentro del marco legal, y por ejemplo, un gimnasio que quiera hacer su marca, que le hagamos su marca, también le tramitamos el permiso de Cofepris, o sea, todo, digamos, alineado como debe ser. Excelente. Y nuevamente, lánzate la promoción que tienes ahorita para la compra de tu proteína y de tu creatina. Muy bien, pues muchas gracias por el espacio. A todos los que nos escuchen, en la compra de una proteína o de una creatina, les regalamos un plan de entrenamiento personalizado basado en ciencia para que cumplan sus objetivos fitness, ya sea que quieran hacer recomposición corporal, hacer masa muscular, mejorar rendimiento, calidad de vida, lo podemos hacer. Y como es personalizado, ya sea puede ser en el gimnasio, entrenamiento en casa, con peso, sin peso, con ligas, o sea, es totalmente adaptado a la posibilidad de las personas y que tenga que ver con sus hábitos, sobre todo ¿para qué? Para que sea sostenible y que en el tiempo realmente puedan ver un beneficio. Perfecto. ¿Dónde te encontramos, Germán? John The Nutrition, en redes sociales, estamos en Facebook. Por aquí debe de aparecer. En Instagram, ya estamos en YouTube y tal vez próximamente vaya ahí por ahí un proyecto nuevo que ya lo estaremos hablando en otra ocasión. Muy bien. Ok, vamos a dejar tus datos por acá en la descripción del video para que también te contacten. ¿Algún correo electrónico donde puedan inmediatamente decirte, oye, me interesa tu producto, estoy en Guadalajara, Ciudad de México y demás? Compártenos, please. Sí, es hola@johnthenutrition.com. Sencillo, simple, ahí los esperamos. Ojalá les pueda servir esta información y con mucho gusto los atendemos.
Perfecto. Pues mira, aquí ya nada más para ir cerrando, agradecerte que nos hayas acompañado. La verdad es que aprendimos muchísimo, nos quedamos picadísimos y yo creo que podríamos seguir toda la tarde platicando de este tema de salud. Y es que de verdad, amigos, sabes muchas cosas en esta vida. Pero, Sí. ¿qué te parece si una vez dejamos la invitación para un segundo episodio? Y estaría muy interesante, producción, si pudiéramos conseguir también por ahí nutriólogo, traumatólogos, para hacer como una mesa y a lo mejor ahí ya platicar un poquito más acerca de esta parte un poco más técnica de cómo funciona el cuerpo con la proteína y todo este rollo. Creo que sería también ahí como algo muy, 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 muy interesante que a la audiencia le puede llamar mucho la atención, porque todos queremos sentirnos bien y tener hábitos, como bien menciona, sostenibles, ¿no? El hecho de 3 veces por semana hacer ejercicios bien enfocaditos, alimentarse sanamente y listo, ¿no? O sea, tratar de tener una salud mental, física y espiritual en la medida de lo posible, Claro. ¿no? Ok, entonces, pues déjame conseguir producción. Vamos haciendo ahí este segundo capítulo. Yo creo que también estaría bastante interesante hablar de marcas sin hablar de ellas. Sí. Pero yo creo que estaría muy, 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 muy interesante. Nuevamente, muchísimas gracias. ¿Algún comentario que te gustaría por aquí para cerrar? Sí, digo, primero, pues muchas gracias por la invitación y esta segunda invitación que se me hace bastante interesante porque es conocer los puntos de vista de otros profesionales de la salud, en este caso, lo cual es bastante bueno porque aportan al tema y justamente a veces la gente como que busca esta información de salud y que de pronto con tanta información o desinformación que hay en las redes, pues es bueno que pueda haber este tipo de canales donde se pueda dar ese tipo de datos. Y al final lo que también, al menos personalmente, lo que yo busco hacer es construir puentes. Entonces, para donde podamos construir puentes, opiniones que puedan congeniar o que sean distintas, bienvenidos, porque eso es lo que nos hace crecer. Y pues bueno, pues muchas gracias y ojalá podamos grabar la próxima también. Claro que sí, pues nuevamente muchísimas gracias y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio número 7. Aquí cerramos la sección del día de hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por vernos. Saluditos. Gracias.